compañeros y compañeras, amigos y amigas. Me había escrito esto en ordenador, pero cuando llegué aquí venía tan contento con mi memoria que lo metí en el ordenador del hotel y me dijeron: aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Si llevo un par de horas escribiendo, pero no hay nada. Así que esta es la memoria del ordenador. Y ahora me pasa lo que le pasa a Rajoy, que no entiendo mi letra. Con lo cual vamos a improvisar. Bueno, lo primero que quiero es, como hacía Dolores al final de su intervención, es empezar por el agradecimiento de entrada a los que de aquí estáis o que aquí estáis y me hacéis más feliz mi estancia aquí, que hay bastantes, a los que doy la lata, por aquí por la izquierda hay algunos, a los que doy la lata casi todos los días. Por tanto, lo primero que quiero es agradeceros a todos los que aquí estáis y que hacéis más feliz mi estancia y la de mis amigos y mi familia en Llanes. Quiero agradeceros vuestro trabajo. Cuando he dicho lo de mi familia, me he acordado que tengo a mi hermana horrorizada, porque ayer una de estas revistas del corazón informaba que Alfredo y su señora Pilar habían venido con sus niños a pasar el veraneo a Llanes. Y claro, mi hermana me llamó diciendo: oye, tío, primero, esto de niños a tu edad ya, y segundo, ¿qué guardado te lo tenías? Y he pasado un par de días desmintiendo a mis hermanos que no es verdad, que he venido como siempre, salvo que Jaime y Pilar sean niños. Pero Jaime tiene mi edad, ¿sabéis? Y Pilar también. Así que, bueno, gracias, por tanto, a los que me hacéis la vida y la estancia más agradable. Gracias a todos los que habéis venido aquí a este acto que es, no sé si final de curso o comienzo de curso, ¿no? En fin, está a caballo, está en esa parte del mes de agosto en la que unos vuelven y otros vienen. Por tanto, voy a hacer un acto así, pensando en los que os quedáis aquí o los que acaban de empezar las vacaciones y también en los que nos volvemos al trabajo madrileño. Bueno, una referencia rápida a mis gustos. Yo soy una persona poco exigente, lo sabéis todos, salvo en lo que se refiere a mis vacaciones. Por eso elijo Asturias. Y por eso elijo Llanes, Dolores. Y lo primero que quiero decirte es que tienes el pueblo como un primor, magnífico. Por tanto, cuando dabas las cifras de turismo, pensaba, bien merecido lo tenéis los llaniscos, porque es verdad que es un pueblo maravilloso. Da gusto pasear por él, las playas están limpias. No sé si conseguiremos parar el efecto de la nueva ley de costas del PP, espero que lo podáis parar aquí. Nosotros hemos ido al Tribunal Constitucional, ya nos conocen. Vamos al Constitucional y nos llaman por nuestro nombre. Pasen, pasen. Y es bien triste, ¿sabéis? A mí no me gusta judicializar la vida política, no me gusta nada, pero es que no queda otro remedio. Y también la ley de costas la tuvimos que llevar, ¿verdad, María Luisa?, al Constitucional. Ayer tuvisteis que ir con las hipotecas y ya os digo, no sé cómo, pero vamos a ir con las becas. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. De becas os quiero hablar un ratito después. Bueno, en resumen, Dolores, lo que has contado aquí es el trabajo de un equipo municipal socialista, el tuyo, que viene de mucho antes, y es verdad que los datos de turismo confirman que efectivamente esta es una ciudad, este es un pueblo magnífico, bien conservado, con playas cuidadas, con gente que se esmera por recibir a los que venimos aquí a pasar las vacaciones y por tanto, ese es un trabajo que luce en estos datos que acabas de dar. Al margen de lo que ha contado, que es la vida de un alcalde socialista y que reproduce muy bien lo que está pasando en los pueblos y en las ciudades de España y que reproduce muy bien los sufrimientos de la gente y lo que se hace desde las administraciones socialistas para paliar esos sufrimientos. De algo de eso haré referencia también yo aquí. Gracias, María Luisa, por tu presentación y por tu trabajo. Es verdad que está todo el día en la dirección del grupo trabajando. Antes lo hizo Maribí. Por cierto, está aquí Pilar, que es una diputada de Canarias, que viene aquí a Llanes para luego llevarse a Canarias tecnología turística. Eso ya me parece un poco pasada, ¿no? Bueno, ayer leí una noticia terrorífica en el periódico. Un anciano de 86, 89 años mató a su mujer y después se suicidó. En contra de lo que dijo la prensa, y como me recordaba ahora Fernando, no es un
no es un asesinato de violencia de género, para nada, no lo es. Es una tragedia familiar tremenda. Pero cuando lo leí, recordé, Mariví, corrígeme, que van 31 mujeres asesinadas en lo que va de año. Por sus parejas, por sus compañeros, por sus maridos. Y recordé un compromiso, Amelia, que tengo con las mujeres del partido, de hacer siempre que podamos alguna referencia a este problema de la violencia de género. Porque, sabéis, ha desaparecido de la agenda política del Gobierno, ha desaparecido. Solo hablan y poco cuando hay un asesinato, o 2 o 3, que a veces los hay, 3 veces a la semana. Solo en ese momento se inventan un plan de estos que vende Soraya los viernes, que luego quedan en nada. Alguno de ellos ni siquiera aparece por el Parlamento. Aparece en los periódicos al día siguiente y vuelve a desaparecer. Y nuestra tarea como responsables políticos es hablar de estas cosas, es hablar de la violencia de género, es no permitir que esto salga de la agenda política y, por tanto, de la agenda de los ciudadanos, para recordarles a las mujeres que esta es la clave del asunto, que tienen que seguir denunciando, porque han bajado las denuncias. ¿Y sabéis por qué han bajado las denuncias? Porque la gente tiene miedo. Porque las mujeres vuelven a tener miedo de que después de la denuncia no haya un apoyo social y lo que haya, por el contrario, sea una actitud más dura por parte de aquel que ejerce la violencia sobre ellas. Y nosotros, los socialistas, no podemos dejar de enfatizar una y otra vez que es importante que denuncien, para a continuación decir que denuncien porque los socialistas estaremos con ellas, que es la denuncia, la actuación de la policía, de la Guardia Civil, de las policías locales, de los servicios sociales, es esa denuncia la que impide la violencia de género que hoy sufren muchas mujeres. Por tanto, aunque no es un acto de violencia de género el de Castellón, es algo tremendo, por lo cual, por cierto, debemos manifestar a su hija y a su familia el pesar de todos los socialistas, sí quiero aprovechar para recordar que van muchas mujeres ya las que este año han perdido su vida a manos de la violencia machista asesina, y que esa violencia debe estar permanentemente en nuestros actos y en nuestros mítines para decirles a las mujeres que la sufren, que denuncien, que vayan a las comisarías, que vayan a los ayuntamientos, que allí habrá siempre un socialista dispuesto a echarlas una mano, que denuncien. Y ahora ya voy al contenido de este acto. Veréis, por esta fecha, por el 15, por el 16, empiezan a aparecer en los periódicos anuncios de vuelta al cole. A mí siempre me ha parecido de muy mal gusto que el 15 de agosto le metan a uno anuncios de vuelta al cole, porque te colocan ya la segunda quincena, los que la tienen, ya estás fastidiado. Vuelta al cole, me ha molestado siempre muchísimo. Y es verdad que esta sensación de vuelta al cole se compagina con un cierto pudor del que hablaba Antonio o Dolores, de hablar de política en agosto, porque es cierto que algunos ciudadanos también te dicen: dejadnos descansar. Y es verdad que hay ciudadanos que no quieren hablar de política en agosto y que les gusta muy poco que les recuerden que van a volver al cole. Desgraciadamente, lo que sucede en este mes de agosto, en este y en el del año pasado especialmente, es que aunque los ciudadanos no quieren hablar de la política nunca abandona a los ciudadanos. Veréis, seguro que hay muchos estudiantes, Antonio se refería a ellos, que se han pasado todo el verano haciendo cálculos de cómo van a pagar las tasas de matrícula este año. Muchos estudiantes. Y la razón es que les han subido las tasas los políticos de la derecha en España. Los políticos de la derecha, porque las tasas suben porque lo decide el Gobierno y porque lo deciden las comunidades autónomas de las que dependen las universidades. El tema es mucho más dramático si nos referimos a los becarios. Hay muchos becarios que no es que hayan pasado el verano calculando cómo podían pagar sus tasas de matrícula, es que sencillamente están pensando qué hacen el año que viene, porque seguramente, o porque algunos de ellos se van a quedar sin beca gracias a la política terrible del ministro Wert, que no da pie con bola, o mejor, en este caso lo que hace es dar pie y bola. Sabéis que ha inventado un nuevo sistema por el cual los becarios tienen que tener un rendimiento académico mayor que los que no lo son. En otras palabras, si tienes dinero y sacas un 5, pasas de curso. Pero si no tienes dinero y sacas un 5, no tienes beca. Tienes que tener un 6,5. Y esto se llama atacar la libertad, la igualdad de oportunidades. En resumen, hay becarios para los que ya no hay vuelta al cole. Sencillamente se van a tener que quedar sin estudiar. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Y es lo que estamos estudiando nosotros, los socialistas, para ver cómo atajamos, para ver cómo impedimos, para ver cómo evitamos esto que es
tremendo, que son decenas de miles de chavales que lo que va a pasar es que van a llevar toda su vida sobre ellos una situación difícil económica por la que atraviesan sus familias. Esto es lo que va a pasar. Toda la vida pesará sobre ellos una situación difícil de sus familias en un momento determinado. Y esto lo tenemos que tratar de evitar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero esto es política. Estos son políticas de la derecha. Estos son estudiantes a los que la política de la derecha, desgraciadamente, no ha abandonado durante todo el verano. Y hablando de niños y de vuelta al cole, se ha dicho también aquí, hemos visto noticias en los periódicos de muchos ayuntamientos, de muchas o de algunas comunidades autónomas que han abierto los colegios en agosto. No para que los niños estudien inglés, que también, para que los niños coman, para que coman. Eso está pasando, lo decía Dolores. Las escuelas han vuelto a ser, Antonio, ¿quién nos lo iba a decir? 30 años después, el sitio donde los niños aprenden y, desgraciadamente, donde los niños van a comer. Y esto, sabéis, en un país que tiene una crisis económica muy dura, pero que sigue teniendo casi $30.000 de renta per cápita por habitante, esto no nos lo podemos permitir. Y es por lo que los ayuntamientos socialistas, lo recordaba aquí Dolores, las comunidades socialistas, estamos haciendo un esfuerzo enorme para impedir la malnutrición de nuestros niños, que es algo que no nos podemos permitir. Y es por lo que le hemos dicho al Gobierno una y otra vez que se ponga al frente de esta lucha, que lo haga con los ayuntamientos, con las comunidades, con las ONGs que están haciéndolo, que lo haga, que tendrá el apoyo de los socialistas, pero que por favor impida esto, que es una auténtica vergüenza nacional, y es que los niños tengan que ir a comer a los colegios, o que los colegios tengan que abrir en agosto para que los niños puedan tener una comida durante los meses de verano. Esto es algo que hay que denunciar. A estos niños la política tampoco les ha abandonado, desgraciadamente, en el mes de agosto. Y ha habido gente que se ha ido de vacaciones, pero que se ha ido de vacaciones muy justita, que se ha ido de vacaciones porque tenía que sacar a su familia y a sus hijos de vacaciones, pero que han ido muy justitos, mucho, y que han estado todo el mes pensando a ver qué me va a pasar cuando vuelva al cole. Y que han visto con horror cómo el Fondo Monetario Internacional sugería a nuestro Gobierno que bajaran los salarios para ser más competitivos. Y han visto con espanto cómo el comisario de Economía, este hombre que se ha hecho tan famoso, que se llama Olli Rehn, salía después para decir que era una cuestión moral, bajar los salarios para poder competir y crear empleo. Y estos trabajadores que han ido de vacaciones muy justitos y que han estado todas las vacaciones pensando qué me pasará cuando vuelva, tienen efectivamente en la cabeza la reforma laboral del Gobierno de la derecha, que llevamos al Constitucional, que criticamos con los sindicatos, porque es una reforma laboral terrible cuyos efectos estamos viendo día tras día. El primero, el más importante, que bajan los salarios por decisión unilateral de los empresarios. Los empresarios con la reforma laboral han puesto detrás de las mesas un cartel que pone lentejas. ¿Sabéis lo que quiere decir, no? Si quieres las comes y si no las dejas. Y si no aceptas estas condiciones laborales, te vas. Y si no aceptas esta bajada de salario, te vas. Esta es la realidad de la reforma laboral y esto es lo que la gente tiene en la cabeza. Por tanto, hay muchos trabajadores españoles que se han ido de vacaciones con un gran esfuerzo y que ven con horror cómo a la vuelta alguien les puede volver a ofrecer un plato de lentejas y bajarles una vez más el salario. Paréntesis. A estos señores de la derecha europea, a la señora Merkel, que parece que estas cosas que pasan con la prima de riesgo le ponen muy contenta, les tenemos que decir que nada sería peor, que quien se ha equivocado durante años con su política económica y ha traído la recesión a Italia, a Portugal o a España, vea en estos brotes verdes o supuestos brotes verdes una confirmación de sus políticas. Nada sería peor. Ahora que la derecha efectivamente empezaba a cambiar y que soplaban vientos de cambio en Europa, hay que decirles que hay que seguir cambiando, que su política de recesión a ultranza es la que ha conducido en España a 6 millones de desempleados y que no puede ser que la bajada de la prima de riesgo se pueda utilizar justamente para apuntalar unas políticas que están en el origen de una buena parte de los problemas que está sufriendo el sur de Europa y muy singularmente nuestro país. Estos ciudadanos, estos trabajadores, tampoco han podido dejar de pensar en política. Y ha habido otros que ni siquiera pueden pensar en volver al cole, porque para volver al cole hay que ir al cole.
y cuando no se tiene empleo no se vuelve al empleo, se sigue en desempleo. Estos no han podido veranear. Y a estos la política tampoco les ha abandonado, no les ha dejado veranear. Simplemente las políticas de la derecha que han traído, como decía antes, desempleo masivo al sur de Europa, siguen pesando como una losa sobre quien sabe que el 1 de septiembre estará igual que el 30 de agosto, sin empleo. Esta es la situación. Y la pregunta que cabría hacerse, ahora que estamos a mitad de verano y que vemos al presidente del Gobierno correr felizmente por los campos gallegos, es ¿qué les va a decir a estos ciudadanos en septiembre? ¿Qué les va a decir? ¿Cómo va a presentarse ante estos ciudadanos? ¿Con qué cara les va a decir a los becarios que no hay dinero para las becas, cuando este mes nos hemos enterado todos de que hay sueldos millonarios en el Partido Popular pactados para que alguien, léase Bárcenas, no hable? ¿Con qué cara se lo va a decir? ¿Con qué cara le va a decir a los trabajadores que están perdiendo su puesto de trabajo y están teniendo indemnizaciones más bajas, que hay que bajar las indemnizaciones, cuando todos nos hemos enterado que las indemnizaciones en el PP son millonarias? ¿Con qué cara le va a decir esto a los trabajadores el señor Rajoy? ¿O con qué cara les va a pedir a los trabajadores españoles un esfuerzo salarial cuando ellos cobran sobresueldos de dinero B en el Partido Popular? ¿Me habéis oído bien? Sobresueldos en B, de dinero tan B como tan negro como el carbón de Asturias. Lo digo por si quieren ampliar la demanda, y además de Óscar me ponen una a mí, y así vamos al mismo juzgado y pagamos solo un abogado. Dinero negro. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara va a ir Rajoy a explicarles a los becarios, a los trabajadores, después de conocer que hay sobresueldos millonarios de una cuenta B en el Partido Popular? ¿Con qué cara les va a pedir un esfuerzo a los españoles? Este es el problema, compañeros y compañeras. Este es el problema que tendremos en septiembre. ¿Con qué cara va a pedir el señor Rajoy confianza cuando no da cuenta de sus responsabilidades? Sabéis, hay muchas familias honestas que enseñan a sus hijos a no mentir, a no mentir. ¿Y con qué cara le va a decir el señor Rajoy a estas familias: hacéis muy bien enseñando a vuestros hijos a no mentir, cuando él miente sistemáticamente y además miente en el Parlamento, que es donde está la sede de la soberanía popular? ¿Con qué cara puede presentarse Rajoy ante todos estos ciudadanos que han sufrido sus políticas durante el mes de agosto? Este es el dilema que tiene el señor Rajoy. Porque se fue, y cuando se fue tenía tres problemas. Los llamamos los tres volcanes sobre los que está sentado el Gobierno. Tenía un problema que era el paro, la economía, el sufrimiento social. Tenía un segundo problema que era Bárcenas. Y tenía un tercer problema que era Cataluña. Los tres problemas configuraban tres grandes crisis que vive nuestro país: la económica, la social, la más importante, pero también la política y la territorial. Y lo que hay que ver, que ha pasado un mes y las cosas siguen como estaban, si no peor, que vendrá septiembre y desgraciadamente aumentará el desempleo y lo que es peor, aumentará la desigualdad y aumentará el sufrimiento de la gente, porque sabéis, lo que los españoles han aprendido en estos 2 años es que hay una ecuación que se cumple matemáticamente. Es aquella que dice: crisis más gobierno de la derecha más mayoría absoluta igual a involución social. Es así. Y esto es lo que estamos viviendo, una auténtica involución social que en septiembre, lejos de disminuir, va a aumentar. Seguirá nuestra crisis económica y se profundizará, desgraciadamente, nuestra crisis social. Esto es lo que le espera al presidente del Gobierno en septiembre. Y volverá con Bárcenas. Se fue con Bárcenas y volverá con Bárcenas. Es así. Y os voy a decir, en el verano hemos descubierto algunas mentiras más, pero ya las oímos en el Parlamento. Aquí estamos varios que somos diputados, que le vimos en el Parlamento mentir, sin moverse de un solo músculo, ni un solo músculo. Y como le dijimos al señor Rajoy y decimos al PP que no se empeñen en colocarnos del lado de Bárcenas, que no hagan ejercicios inútiles que no son más que bobadas, si es mucho más sencillo, si lo que está en juego es la palabra del señor Rajoy frente a los SMS del propio señor Rajoy. Si ahora el problema es que lo que está en duda es la palabra del señor Rajoy por la palabra de la señora de Cospedal, si es que este es el problema, si el problema lo tienen ellos mismos, si es que sabéis, mentiras y cuentos de uno nacen cientos. Este es el problema que tiene el Partido Popular. Y os voy a decir, lo más relevante para los socialistas, lo más difícil de admitir, es esta teoría que empiezan a filtrar aquí y allá de que, bueno, pasará lo judicial y cuando pase lo judicial ya pasó todo.
y ya veremos. Y sabéis que os digo que España no puede metabolizar una situación como esta, que lo que el Partido Popular no puede pretender es que los españoles metabolicen como si tal cosa, el mayor caso de corrupción que ha existido en la historia de la política española, donde un partido se ha nutrido de fondos ilegales para competir dopado en unas elecciones. Esto no es posible, donde han repartido sobresueldos ilegales. Esto no es posible. Esto tiene que llevar alguna responsabilidad política por higiene democrática. No vamos a consentir, compañeros y compañeras, no vamos a consentir que este asunto se metabolice como tal cosa, como si tal cosa, como quiere el Partido Popular. No lo vamos a consentir y vamos a estar en los parlamentos, en los ayuntamientos, en todas las instituciones, en la calle, si es posible, reclamando responsabilidades a quien evidentemente hoy saben todos los españoles que la tiene y mucha. Porque esto que empezó como el caso Gürtel y pasó a ser el caso PP, hoy, desgraciadamente, para España, y lo digo con toda rotundidad, es ya el caso Rajoy, el caso del presidente del Gobierno. Y eso no lo vamos a consentir, no vamos a consentir que se cierre en falso, porque el Código Penal tiene sus pautas y sus reglas y sus normas y sus penas, y son los tribunales los que lo dirimen, pero hay códigos políticos que se dirimen en el Parlamento, donde los ciudadanos tienen su representación política justamente para dirimir eso, las responsabilidades políticas, códigos políticos que tienen normas políticas que se cumplen y cuyo cumplimiento se dirime en el Parlamento. Vuelve en septiembre peor de lo que se fue en julio, como le dijimos también, por cierto, el 1 de agosto en aquella sesión en el Senado. Y vuelve el tema territorial, y no voy a insistir mucho en él porque está ahí, está todo el día en los periódicos. Es un tema que está ahí, el Gobierno no hace nada, cree que el asunto se arreglará solo, y sabéis que os digo que no, que los temas territoriales no se arreglan solos, que no es verdad, que no se arregla solo ni el tema de Cataluña ni el otro, porque los temas territoriales no solo son unos cuantos catalanes que se quieren ir, que ese es un problema, es que hay muchos españoles que hoy cuestionan el Estado autonómico y quieren volver al viejo Estado centralista. Y frente a esas dos tensiones, la de los que se quieren ir y la de los que quieren retroceder, estamos los socialistas que le decimos al Gobierno: los temas territoriales hay que hacerles frente. No se resuelven solos, solo empeoran. Son 3 volcanes, 3 problemas sobre los que el Partido Popular y el señor Rajoy está sentado, que vuelven a estar encima de la mesa cuando el señor Rajoy vuelva de las vacaciones. Y nosotros, los socialistas, fijaros, empezamos un año muy importante, no solo por lo que han dicho aquí María Luisa, que se ha referido a las elecciones europeas, o Antonio, que ha hablado de la situación de Asturias, donde gobernamos, por suerte, para los asturianos, o Dolores, que nos ha hecho una buena radiografía de lo que tienen que hacer los ayuntamientos. No, es porque además es un año en el que vamos a hacer una conferencia política. Una conferencia política. Veréis, decidimos ir por el camino más largo. Decidimos hacer un nuevo proyecto político, que seguramente es el camino más largo, pero os aseguro que es el camino más honesto y sobre todo el camino más productivo, porque lo que tenemos que hacer es presentarnos a los ciudadanos con un proyecto político nuevo y con un partido renovado y con ganas y con brío. Y eso es lo que vamos a hacer en la conferencia política. Y por eso nos hemos esforzado justamente por poner encima de la mesa soluciones a las 3 graves crisis que acabo de mencionar: a la crisis económica, a la crisis política y a la crisis territorial. Y por eso hemos dicho al Gobierno que frente a los recortes nosotros creemos que lo que hay que hacer es una política expansiva para empezar a crecer, políticas de crecimiento, que basta de recortar el gasto, que lo que hay que hacer es reformar los impuestos para que haya dinero para sujetar, para soportar, para mantener la sanidad y mantener la educación, que basta de regalos a los bancos, que lo que hay que hacer es procurar crédito a las pymes y a las familias, que es imposible crecer bajando salarios, que eso no es un modelo de crecimiento que España se pueda ni se deba permitir, que tenemos que crecer con investigación, con educación, con innovación, que hay que salir de la crisis todos juntos, no con imposiciones ni con reformas laborales unilaterales, sino pactando un buen pacto de rentas como proponen los sindicatos para hacer un esfuerzo colectivo todos, los trabajadores y también los empresarios, las administraciones y las empresas, todos un pacto de rentas para salir de la crisis con igualdad. Este es el planteamiento económico que hacemos, un planteamiento en el que el empleo no es algo que surgirá porque sí, porque la economía crezca, sino es algo previo. Vamos a intentar hacer crecer el empleo, como también decía Dolores y explicaba desde aquí, para ese crecimiento de empleo volcarlo en crecimiento económico. Es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo, es el nuestro, el que estamos poniendo encima de la mesa para salir al frente de una crisis
que lo que está haciendo es deteriorar la vida de los ciudadanos y deteriorar gravísimamente la igualdad de nuestra sociedad. Igual que hemos dicho que la crisis política hay que resolverla cambiando muchas cosas en los partidos políticos, en su organización interna y en su financiación, mejorando las reglas electorales, en definitiva, haciendo frente a la corrupción, porque sabéis, o la democracia hace frente a la corrupción, o la corrupción acabará poniendo en grave riesgo la democracia. Esa es la situación en la que vivimos. Y finalmente le hemos dicho a la sociedad española que tenemos un modelo territorial, que estamos de acuerdo con el Estado autonómico, faltaría más, si en parte es nuestra criatura, si hemos sido nosotros los que lo hemos desarrollado, pero que queremos ir más allá, que el Estado autonómico tiene muchas cosas, pero también ha demostrado 30 años después que tiene algunas deficiencias y que hay que dar un paso que en su momento no nos atrevimos a dar, que es un paso en una dirección federal, porque federal es unir y federal es lo que garantiza la igualdad, como señalaba María Luisa aquí. Efectivamente, es un modelo federal en el que las comunidades autónomas se sientan reconocidas y reconocibles y en el que los ciudadanos tengan los mismos derechos, nazcan donde nazcan y vivan donde vivan. Ese es un modelo en el que queremos avanzar todos juntos una vez más para resolver nuestras tensiones territoriales. En resumen, tenemos propuestas para hacer en una conferencia política de la cual tenemos que salir con más fuerza, con más energía, para abordar los procesos electorales que tenemos por delante, que son hoy las europeas, el año que viene las municipales y el mismo año las elecciones generales. Y os voy a decir, y quiero acabar, como hacía también Dolores, con una reflexión muy personal. Es la del secretario general del PSOE, pero es algo más. Veréis, el PSOE es un partido muy fuerte, lo es. Y la prueba de nuestra fuerza es que llevamos 130 y tantos años y nadie vive 130 y tantos años si no tiene una fortaleza enorme. Y como acostumbro a decir, nuestra fortaleza es como la de esos árboles grandes que lo resisten todo, los vientos, la lluvia, la nieve y el calor. Y lo resisten todo, ¿sabéis por qué? Porque tienen raíces muy profundas, muy profundas. Esas son las nuestras. Raíces, valores y principios. Esas son nuestras raíces, que son los mismos que los que alumbraron al Partido Socialista hace más de 100 años. ¿Y sabéis por qué hemos vivido? Porque la mayoría de los españoles creen que esos valores son los que deben impregnar el conjunto de nuestra acción colectiva. Por eso hemos vivido 130 y tantos años y vamos a vivir otros 130 y tantos años más. Por eso lo que la conferencia política tiene que hacer. No hay un buen acto si no suena un teléfono móvil. Acabo ya. Y por eso lo que la conferencia política tiene que hacer es elaborar un nuevo proyecto político, porque es verdad que el último se quedó ahí, se lo llevó la crisis, un nuevo proyecto político con el que presentarnos a los ciudadanos. ¿Sabéis para qué? Para volver a ser el PSOE. Para eso, para volver a ser el PSOE. Esto es lo que tenemos que hacer. Y este es un trabajo apasionante, que nos ocupa a todos, que nos ocupa dentro y nos ocupa fuera, porque una parte de ese proyecto de volver a ser el PSOE es, Dolores, conectar con la gente que quiere que volvamos a ser el PSOE, que os digo, son la mayoría de los ciudadanos. Apasionante. Y os dejo acabar el verano, a los que tengáis, y a los que no, ánimo, a trabajar, fuerza, y gracias por acompañarnos un año más aquí.